Ok, chicos, entonces nos quedamos en las de funciones gramaticales de las palabras. Vamos con el primer punto. Dice, las palabras se agrupan en categorías para realizar funciones dentro de la oración. En el primero dice función nominal. Un sustantivo puede funcionar como sujeto o como objeto. Ejemplo, la casa es grande, la casa es el sujeto, ¿sí? La función adjetival, un adjetivo describe o califica a un sustantivo. Por ejemplo, la casa grande es mía. Función adverbial, un adverbio o grupo de palabras, aporta información sobre el verbo o modifica otro adverbio. Ejemplo, ella duerme tranquila. Lo que viene siendo de cada de esos tres puntos que vemos aquí, ahí vienen abajito sus ejemplos en cómo sería cada uno, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí también tenemos una imagen de cómo se va clasificando o cómo se va diferenciando en cada uno de estos puntos. ¿Sí? Vemos en el siguiente, a mero abajito, interacción entre estructura y función. La combinación de palabras, estructura, cumple funciones específicas para transmitir un mensaje. El verbo es el núcleo del predicado y es esencial para dar sentido a la oración. ¿Sí? Y luego dice las funciones como sujeto, objeto directo o objeto indirecto. Son roles sintácticos clave para la interpretación de una oración. ¿Sí? Viene aquí clasificado también en la tablita que les acabo de mostrar, lo que viene siendo la imagen. Viene clasificado y viene desglosado cada uno de estos puntos, ¿sí? Luego vamos con la siguiente diapositiva, que, ¿sí? Unidad 2, la elaboración del texto escrito y sus partes. Aquí vamos a ver cada una desglosado, cada una de sus herramientas, cada una de sus funciones, ¿sí? En el primero dice, un texto tiene tres propiedades fundamentales, que es adecuación, coherencia y cohesión, que aseguran que sea apropiado, con sentido y bien estructurado. La adecuación es la adaptación al contexto comunicativo y al receptor. La coherencia es el orden lógico de las ideas para formar un todo con sentido. Y la cuestión es la unión gramatical léxica de sus partes como palabras, oraciones y párrafos. A mero bajito viene un poquito más desglosado cada uno de estos puntos. Realmente siempre les quiero poner la información un poquito más concreta y no tanto, pero con las definiciones correctas, ¿sí? Y luego vemos lo que viene siendo estructura del texto. Cada una de definición, por ejemplo, de educación, lo que estábamos hablando, el texto se ajusta a la situación comunicativa, el propósito y el destinatario. La coherencia es el texto, mantiene una unidad de sentido donde todas las ideas se relacionan con un tema principal y avanzan de forma lógica. Así como, por ejemplo, si podemos hacer tipo desgloses o ciertos puntos de cada tema, podemos llegar a esas ideas a relacionar una forma más base o algo más lógico y más resumido en cuestión del tema del que se está hablando, ¿sí? Y luego dice cohesión. Las diferentes partes del texto están conectadas entre sí mediante el uso adecuado de palabras, signos de puntuación y conectores para que la lectura sea fluida y secuencial. Cada uno de estos puntos viene desglosado a qué se refiere cada uno de este tipo de estructura del texto. Sí, es muy importante que aprendamos lo que vienen siendo las definiciones de cada uno de estos puntos. Propiedades del texto. Vamos a ver. Adecuación. Se refiere a la capacidad del texto para adaptarse al contexto, la intención y el receptor. Un texto adecuado si es apropiado para la situación en la que se emite. O sea, si nosotros estamos informando o dando una información que sea un texto concreto, algo adecuado, algo que podamos adaptarlo en cada definición, ¿sí? La coherencia implica que el texto tenga un sentido global y que las ideas se presenten de manera ordenada y lógica. Cada parte debe contribuir a la idea general. O sea, aquí es más que nada nuestras ideas presentes.
No porque tengamos varias ideas quiere decir que está mal, sino que debemos de tener ciertos pasos, cierto límite para ver que sí vaya siendo coherente a lo que se está pidiendo o a lo que se está diciendo. ¿Sí? A veces hasta la misma palabra te lo dice, la coherencia. Ahora vemos cohesión, se refiere a la correcta conexión entre las distintas partes del texto, o sea, las palabras, oraciones y párrafos. A través de mecanismos gramaticales y léxicos, permite que se pase de una parte a la siguiente de forma fluida. Sí, vemos aquí abajito donde viene un poquito más de otros aspectos, que en el primer punto es la corrección. Se centra en no cometer errores gramaticales, léxicos u ortográficos. Esto podría ser cuando ya terminemos el texto determinado o lo que estamos dando la información, verificar y tener una corrección del texto para que sea algo que algo correcto, ¿sí? Y luego dice variación estilística. Se refiere al estilo del texto, incluyendo el uso de un vocabulario preciso y recursos expresisos. Estos dos puntos van de la mano, ya que también tiene que ver mucho con la corrección, con la revisión, de ver cómo va el texto, de cómo lo vamos escribiendo, etcétera, ¿sí? Cada uno de estos puntos se va dirigiendo a cada uno del prospecto de un texto, ¿sí? Ahora vemos las propiedades del texto. Aquí estamos viendo lo que viene siendo la imagen, ya que habíamos dicho que era la adecuación, coherencia y cohesión. Sí, aquí viene un poquito más desglose. Por ejemplo, en adecuación es la propiedad por la que sabemos que un texto es adecuado para el lugar y el momento que estamos viviendo. O sea, que sea algo que está correcto, algo que esté bien de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo. Coherencia. Permite que un texto sea presentado de una manera ordenada y siguiendo una temática y un objetivo concretos. Sí, esta es una forma de ver lo coherente en un texto, de ver qué tan verificable o qué tan un resultado final puede llegar a ser este, para que nuestro texto se permita, ¿sí? Y luego vemos la cohesión. Al leer un texto, tiene que estar bien hilado. Sintácticamente, una frase te lleva a la otra con una puntuación, haciendo que el texto sea fácil de leer. O sea, que sea la revisión concreta o la revisión final en la cual nosotros estamos hablando o diciendo del texto. Ya puede ser leerlo, escribirlo, pero tener un cierto facilidad de entender de lo que se está hablando, ¿sí? Eso es muy importante porque a veces podemos encontrar nosotros mucha información de lo que estamos hablando, pero siempre la manera más factible y mejor, la mejoría para nuestro texto, sería mejor ver y verificar si está bien escrito, si está bien desglosado, si está bien informado cada uno de estos puntos. ¿Sí? Todas estas tres se agoblan con propiedades del texto. Es muy importante que sabemos diferenciar qué es la adecuación, la coherencia y cohesión, porque aunque vengan de la mano, cada una de esas tiene una finalidad. ¿Sí? Luego vemos marcadores discursivos. Espero que a partir de aquí vayamos entendiendo un poquito sobre realmente cómo va manejándose las propiedades del texto, las partes, las características de cómo nosotros tenemos que hablar en la forma de entregar un informe o un texto escrito por nosotros mismos, etcétera. Sí, aunque sea escrito por nosotros, tenemos que verificar lo que está correctamente bien. Igual si lo sacamos de internet, también tenemos que ver que realmente sí sea verificable la información. ¿Sí? Ahora como el siguiente subtema, los marcadores discursivos son palabras o grupos
de ellas que enlazan ideas, oraciones o fragmentos de texto, guiando la interpretación del lector al establecer explícitamente la relación entre ellos. Su función es de cohesión y no tiene una función sintáctica en la oración. Pueden ser simples o compuestos y se agrupan en categorías como aditivos, de oposición, casuales, temporales y ordenadores. Aquí vemos los tipos y ejemplos comunes de lo que se podría hablar sobre este subtema. Sí, por ejemplo, viene aditivos, añaden información, ejemplos, además también encima a sí mismo. O sea, utilizamos las palabras correctas, ¿sí? Y luego dice opositivos, señalan contraste, oposición o concensión. Ejemplo, pero sin embargo, no obstante, por el contrario. ¿Sí? Y luego viene lo que vienen siendo las casuales. Causales indican causa o consecuencia. Ejemplos, por qué, por eso y a qué, por lo tanto, en consecuencia. Cada uno de estos ejemplos viene derivado, cada uno de los ejemplos que podamos tomar de cada de estos tipos y ejemplos comunes. ¿Sí? Temporales u ordenadores establecen una secuencia temporal o un orden. ¿Sí? Ejemplos, en primer lugar, primero, luego, después, para empezar, finalmente, a continuación. ¿Sí? Y luego dice reformuladores. Expresan una idea de otra manera. Ejemplos, es decir, entre otras palabras, o sea, esto es. Conclusivos, resumen, indican el final o resumen de un discurso. Ejemplos en resumen, en síntesis, en conclusión, en fin. Explicativos, amplían o aclaran una información. Todos estos puntos que ven aquí, espérame. Cada uno de estos puntos que ven aquí se trata mucho de cómo son los marcadores discursivos. Sí, hay que entender que en los marcadores discursivos lo que vamos a ver son las ideas, oraciones o fragmentos de un texto. Eso necesitamos aprender un poquito más en qué se basan los marcadores discursivos. Y abajito, pues bueno, vemos cómo nosotros utilizamos este tipo de lenguaje, este tipo de acontecimientos, por así decirlo. Sí, es muy importante saber cada uno o que cada uno de cada ejemplo podamos utilizar y a veces no sabíamos, ¿verdad? Y luego viene características. Características. En el primer punto es cohesión textual. Ayudan a unir partes del texto de manera lógica. Aquí a lo que vemos hablando, o sea, si estamos hablando de un cierto tema o de un cierto contexto, texto, como le quieran llamar, también debemos de saber cómo unir o hacer un concepto, ¿sí? De manera lógica, concreta y viable, más que nada de lo que estamos hablando, ¿sí? Luego dice movilidad. Pueden aparecer al principio, en medio o al final de una frase, a menudo separados por comas. ¿Sí? Y luego viene guías de interpretación. Ayudan al lector a inferir las relaciones entre las ideas y a interpretar el sentido del texto. Nosotros debemos de tener esta iniciativa de poder interpretar o tener como dice el subtema, una guía de interpretación para saber cómo podemos guiarnos o cómo podemos ver ese tipo de relaciones
en una parte de nosotros que es un lector, que le dé sentido a lo que estamos leyendo. ¿Sí?